Capítulo 27, Avada Kedavra. De pie, uno al lado del otro, dos magos aparecieron frente a un almacén supuestamente abandonado en una zona peligrosa del Londres Mugle. Uno tenía el pelo largo y blanco, con una barba a juego. Llevaba gafas de media luna y una túnica de colores llamativos. Su varita estaba en la mano derecha y apuntaba hacia adelante. A su lado había un hombre mucho más joven, de unos 40 años, con el pelo negro y grasiento y una túnica negra. Su varita también apuntaba hacia adelante. La sombra aún no ha tenido tiempo de lanzar el Fidelius en este almacén, pero planea hacerlo más tarde, así que esta es nuestra única oportunidad. Espero que esté sola, como te han dicho, Severus, respondió el hombre mayor mientras comenzaba a retirar silenciosamente las demás protecciones que custodiaban su destino. Odiaría que otros resultaran heridos innecesariamente. Dumbledore creía que, una vez que el líder desapareciera, los seguidores dejarían de cometer crímenes, por lo que no le había importado que el 90% de los mortífagos evadieran Azkaban y anduvieran libres durante una década antes de que alguien empezara a matarlos. Me pregunto si Dolores me está tendiendo una trampa, respondió Snape con tono preocupado. Si es así, es hora de activar esa trampa. Las protecciones han caído. Apuntó con su varita a la puerta cercana y ésta se abrió. Vámonos. Las dos figuras entraron en el almacén en penumbra, con varias telarañas por todo el techo. En el centro del lugar sombrío había un escritorio con una mujer vestida de rosa sentada, aparentemente trabajando en pergaminos. ¡Qué estupor!, susurró Dumbledore, enviando un rayo de luz roja hacia Umbridge. El único problema fue que el rayo atravesó la figura y se clavó en el escritorio. De repente, se encendieron luces brillantes y se oyó un molesto ejem, ejem tras ellos. Se giraron para ver a la verdadera sombra, junto con 15 de sus seguidores, apuntándolos con sus varitas. Fue una grosería entrar aquí e intentar atacarme. ¡Qué vergüenza! Los regañó como si fueran niños pequeños. Severus, no puedo decir que me sorprenda tu mal comportamiento. Ahora, me temo que tanto tú como el señor Dumbledore deben ser castigados. Ante ese anuncio, los 15 magos con Umbridge comenzaron a disparar a Avada Kedavra. Albus movió su varita, haciendo aparecer una gran piedra de granito que bloqueó todos los hechizos verdes. En ese momento, 10 más salieron de sus escondites, rodeando a Albus y Severus, todos lanzando varios hechizos oscuros que Dumbledore bloqueó. La sombra conjuró una gran pantera que saltó hacia ellos, pero Snape lanzó un Sectum Sempra a la cabeza del gran felino. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Uno a uno, Dumbledore aturdió y ató a cada uno de los seguidores de Umbridge, mientras que el propio Snape contrarrestaba todos sus disparos. Cuando quedaban unos 5 esbirros, Snape le lanzó un aturdimiento silencioso a Umbridge, derribándola al suelo mientras Albus formaba una cuerda mágica que derribaba a los sirvientes restantes. Se acabó, dijo Dumbledore mientras ataba mágicamente a sus oponentes, dándole la espalda a su viejo amigo. Gracias a Dios, coincidió Severus antes de susurrar Avada Kedavra. Con su varita a unos 30 centímetros de la espalda de Dumbledore. El rayo de luz verde impactó al anciano, derribándolo al suelo, muerto al instante. No creo que hubiera podido aguantar ni un día más escuchando tus palabras de bondad. Que odie al antiguo señor oscuro no significa que no te odie a ti también. TM. Aparte de unas cuantas personas que se apresuraban a comprar artículos esenciales, el callejón Diagon estaba vacío, a pesar de ser cerca del mediodía en un hermoso día. Quienes compraban estaban obviamente nerviosos, pues no había pasado mucho tiempo desde el brutal ataque de la sombra con una mandrágora, que mató a demasiados inocentes. Por lo tanto, era perfectamente comprensible que todos en la calle se aparecieran en el acto cuando alguien apareció justo frente a la entrada del callejón y cayó. Este cadáver no contenía ninguna trampa, pero ni los tenderos ni sus clientes tenían forma de saberlo. Por eso, nadie que permaneciera en el callejón admitió haber visto el cuerpo hasta que abrieron los ladrillos para una bruja de 11 años, hija de mugles, y sus padres, quienes tuvieron su primera experiencia en el mundo mágico. La niña miró el cuerpo de Dumbledore y gritó antes de volver corriendo al caldero chorreante. ¿Es esta tu idea de una broma?, le gritó su padre a la profesora Sprout, quien los ayudaba a familiarizarse con su mundo tras informarles de la existencia de la magia. Le aseguro que no es broma, respondió mientras miraba fijamente a los ojos sin vida de su antiguo jefe. De hecho, este hombre fue director de Hogwarts antes de jubilarse. En ese momento, Tom, el camarero, corrió a mirar. Se le escaparon algunas lágrimas antes de declarar. Supongo que la sombra incluso lo atrapó. Le enviaré una lechuza al ministerio.
Fue entonces cuando Sprout se dio cuenta de que había una nota pegada a la túnica de Albus. A quien le interese. El director retirado Dumbledore simplemente se ha negado a ocuparse de sus propios asuntos, metiendo la nariz donde no le corresponde. Por lo tanto, me vi obligado a ayudarlo a regresar a su retiro. Espero no tener que ayudar a nadie más a jubilarse. El señor Dumbledore era malo, así que tuvo que ser castigado. Si te portas bien, puede que no tengas que ser castigado. Cortesía de la sombra. Para cuando el padre de la niña nacida de Muggles supo quién era la sombra por otros en el pub, decidió que su hija no entraría en ese mundo ni asistiría a Hogwarts, una decisión con la que ella estuvo totalmente de acuerdo. Vamos, Romilda, dijo. Vámonos a casa. TM. La muerte de Dumbledore parecía ser lo único de lo que los estudiantes de Hogwarts podían hablar desde que el artículo apareció en la portada de El Profeta. Se le ofreció un gran funeral al que Harry Potter fue invitado, pero el niño que vivió no se atrevió a aceptar. Siempre que pienso en todo lo que Dumbledore me hizo a mí, a los estudiantes de Hogwarts al someterlos a Snape y ponerlos en peligro constantemente, y en lo que le pasó al mundo por culpa de su gran plan, quiero celebrar que esté muerto, le confesó Harry a Hermione, pero sé que murió intentando luchar contra un Umbridge, y que fue 4 años antes por... No puedes seguir atribuyéndote el mérito de todo lo que hace un Umbridge, Harry. Interrumpió su novia y confidente. Hasta Susan sabe que la sombra es responsable de sus propios actos. Lo que realmente me molesta es que, cuando no me concentro en sus defectos, no me siento ni triste ni feliz por esto. Me es indiferente su muerte. Como aparentemente le era indiferente todos los que tenían que sufrir y morir para que su plan tuviera éxito. Exactamente. ¿Me estoy volviendo como él? Depende, respondió Hermione. ¿Estás dispuesta a dejar que media Gran Bretaña muera para derrotar a un señor oscuro con unas pocas docenas de seguidores? Sin esperar respuesta, continuó. ¿Estás dispuesta a permitir que un bebé sea criado por familiares abusivos que no lo quieren porque crees que tiene un papel que desempeñar en la guerra con un Umbridge? ¿Estás dispuesta a poner en peligro a toda una escuela una y otra vez para entrenar a un niño para que sea un arma? ¿Estás dispuesta a convertir el sistema disciplinario de la supuesta mejor escuela de magia de Europa en una broma durante más de 15 años solo para evitar que un asesino impenitente vaya a la cárcel porque crees que tiene un papel que desempeñar en una guerra que puede o no suceder? Harry negó con la cabeza. No. No tengo esa clase de obsesión. No estoy dispuesto a someter a gente inocente al sufrimiento y la muerte solo para derrotar a un señor o dama oscuros y locos. No soy un maestro de ajedrez y no veo a las personas como peones. Me pregunto si ese es el comienzo de la oscuridad, reflexionó Hermione en voz alta. Si en el momento en que empiezas a ver a las personas como peones desechables que sacrificar cuando sea necesario para ganar tu juego, es cuando te vuelves oscuro. Si eso es cierto, afirmó Harry, y me parece lógico, entonces Dumbledore era un señor oscuro y ni siquiera lo sabía. Luego añadió con una sonrisa. Supongo que nunca ha oído hablar de juegos donde simplemente se consigue la puntuación más alta. TM. El viaje en el expreso de Hogwarts transcurrió sin incidentes, principalmente porque Hermione protegió su compartimento para evitar que Malfoy o cualquier otra persona viniera a acosarlos. La joven pareja se sentó con Neville, Susan y Anna durante el viaje. Susan mencionó que Cedric Diggory les había dicho a los Hufflepuff del club de defensa que planeaba subir su nivel de entrenamiento el año siguiente para prepararlos de verdad para luchar contra gente como Umbridge y sus secuaces. Al día siguiente, el señor Granger ingresó en un hospital Muggle en Irlanda, bajo el nombre de Richard Donovan, para someterse a una cirugía plástica y tratar las heridas que había sufrido recientemente. Fue fácil convencer al personal del hospital de que tenía toda su documentación, una vez que se habían preparado los formularios correspondientes. También le darían un ojo de cristal que combinaba a la perfección con el otro. Su esposa se quedaría con él constantemente, mientras Harry y Hermione volvían a la casa que alquilaban para hacer sus tareas. Mejórate, ordenó Hermione mientras abrazaba a su padre para despedirse. Lo haré. Cuídate, señorita. La próxima vez que te vea, comentó Harry en broma, yo debería ser el que tenga la peor cicatriz. No me gusta cómo intentaste usurpar el lugar que me corresponde. Me disculpo por mantener temporalmente tu posición como la persona más afectada tras nuestro ataque. Fue una gran desconsideración de mi parte. Me alegra que te des cuenta de tu error y que vayas a enmendarlo. Ante esa declaración, los dos hombres se echaron a reír mientras las mujeres ponían los ojos en blanco. Nos vemos mañana, prometió Harry antes de irse con su novia. Adiós, dijo Marisa.
Te amo, dijo Hermione justo antes de perderlos de vista. Ella y Harry salieron del hospital como siempre, luego caminaron hacia un lugar apartado antes de aparecerse directamente en su hogar temporal. TM. Una vez que llegaron a la casa, Harry y Hermione se subieron a su baúl para empezar a practicar su lucha. No era exactamente lo que afirmaban hacer, pero era trabajo mágico. Harry planeaba ver los recuerdos de Hermione de las clases a las que habían decidido asistir y que él no había asistido, pero que quería entrenar primero. Las asignaturas optativas a las que se habían apuntado eran aritmancia, runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. Harry se preguntó a quién contrataría el nuevo director, quienquiera que fuera, para el CDMC, ya que el profesor Kettleborn se jubilaba, pero estaba bastante seguro de que no sería Hagrid. Por mucho que Harry le tuviera cariño al semigigante, tenía que admitir que no había sido el mejor profesor de esa clase, principalmente por su afición a los animales peligrosos. Después de unos minutos, Susan entró en el maletero con Winky, quien se había aparecido junto a ella. «Hola, chicos», saludó. «¿Llego tarde?» «No», respondió Harry. «Solo empezamos temprano». Después, los tres practicaron la lucha con magia durante varias horas antes de retroceder en el tiempo para que Susan pudiera volver a casa mientras Harry y Hermione hacían sus tareas. Entrenarían todo lo posible mientras intentaban localizar a Dolores Umbridge, porque querían terminar esta guerra antes de que hiciera algo aún peor. Al mismo tiempo, a muchas millas de distancia, la sombra del dolor estaba planeando hacer precisamente eso. TM. Fin del capítulo. Capítulo 28, Gran Bretaña cae en la sombra. Bueno, supongo que ya es hora, dijo Ulises Sangleton a su compañero, Francis Ladamore. Ambos eran mercenarios de sangre pura que trabajaban para la sombra. Ella podía pagar los salarios más altos de la zona gracias a su posesión de la piedra filosofal, lo que le permitía atraer fácilmente a cualquier mercenario de Europa. Sin embargo, solo contrataba a sangre pura para que fueran sus secuaces. La misión en la que se encontraban era muy sencilla, pero importante para Umbridge. A lo largo del día, varios mercenarios habían visitado el Ministerio de Magia con diferentes disfraces y con diferentes excusas, y habían colocado ciertos dispositivos mágicos en puntos clave de cada planta del edificio antes de desilusionarlos. Tras colocar los dispositivos, los mercenarios se marcharon, asegurándose de pasar por la recepción. Eran exactamente las 2 de la madrugada del 3 de julio, lo que significaba que era hora de ejecutar el plan. Solo tenían que activar los dispositivos, que llevaban el amuleto Protean. Una vez activados, los dispositivos aturdirían a todos los que estuvieran cerca, dejando inconscientes a quienes se encontraran cerca. La sombra los identificaría más tarde, tras ser interrogados. Obviamente, no todos los presentes en el edificio estarían en el lugar indicado para ser aturdidos, así que los mercenarios irrumpirían en el edificio inmediatamente después, matando a cualquiera que intentara interferir con la toma de posesión. A la mañana siguiente, la mayoría de los empleados del ministerio descubrirían que su entorno laboral había cambiado. Ulises sacó su varita, la apuntó al dispositivo de control y murmuró la frase de activación un instante antes de entrar por la red Flu al edificio del ministerio, seguido de su compañero. Mientras corrían hacia el ascensor, otros empezaron a aparecer en las numerosas entradas de la red Flu. Tras comprobar que las pocas personas en esa planta habían quedado aturdidas, entraron todos los mercenarios que cabían en el ascensor, mientras que los demás, 100 en total, subieron las escaleras. No tardaron mucho en localizar y matar a las personas que se encontraban fuera de su alcance en ese momento, ya que no eran muchas. Algunas estaban en el baño, mientras que otras caminaban entre departamentos, pero fueron sometidas rápidamente. El equipo mínimo que permaneció en el ministerio en plena noche era pequeño, pero con el 90% de ellas inconscientes, fue una toma de control fácil. Todos los empleados aturdidos fueron encerrados en celdas donde su lealtad sería determinada por la nueva jefa a su llegada. Se unirían a ella o morirían. TM. A la mañana siguiente, la ministra Amelia Bones se despertó en su cama como de costumbre, se preparó para ir a trabajar y desayunó con Susan. Tras despedirse y desearle un buen día a su sobrina, se apareció en el atrio del edificio del ministerio. La visión que Amelia recibió no fue la que esperaba. Vio a no menos de 50 desconocidos, todos con sus varitas en la mano. Al entrar la gente por la red Flu, se quedaron atónitos. Solo sus años de experiencia como Aurora la alertaron de que un rayo de luz roja se dirigía hacia ella. Se desvió a la derecha justo a tiempo para esquivarlo al sacar su varita, aturdiendo silenciosamente al guardia que la había atacado. Es ella. La exministra.
gritó uno de los mercenarios de la sombra mientras Bones intentaba aparecerse, descubriendo rápidamente que las protecciones estaban activadas y no permitían que la gente saliera. Apenas logró esquivar un rayo de luz verde mientras ideaba un plan de escape. Obviamente, estaban aturdiendo a los empleados normales, con la esperanza de convertirlos en reclutas, pero la querían muerta. La mente de Amelia se fijó en la entrada para visitantes, la que no requería medios mágicos para desplazarse. Si lograba llegar allí, podría escapar. Moviéndose más rápido de lo que cabría esperar de una mujer de su edad, echó a correr, mientras disparaba reductos por encima del hombro para protegerse. Por lo que parecía, había alcanzado al menos a uno, pues cambiaba constantemente de posición para evitar que le dispararan fácilmente. Al llegar a su destino, se dio la vuelta y disparó unos 10 reductos a los mercenarios antes de saltar a la cabina falsa y marcar los números para que la llevaran a la calle. Tenía su varita lista y salió disparada de la cabina telefónica, haciéndola estallar en pedazos y matando a los 5 mercenarios que la esperaban al llegar, antes de que supieran qué les había pasado. Se apareció antes de que nadie más pudiera atacarla. Tía, ¿qué haces de vuelta? ¿Olvidaste algo? Preguntó Susan cuando Amelia Bones reapareció en su casa menos de 5 minutos después de haberse ido. El ministerio ha sido invadido, ven conmigo. Agarró a su sobrina y se apareció segundos antes de que algunos de los hombres de la sombra llegaran para destruir la casa. Susan miró a su alrededor y reconoció su nueva ubicación al instante. ¿Qué hacemos en Hogwarts? En estos momentos es el lugar mejor defendido de Gran Bretaña. Harry y Hermione estaban haciendo algo que rara vez hacían últimamente: relajarse. Se habían levantado temprano y decidieron hablar. Planeaban empezar a hacer ejercicio en unos minutos, pero por el momento, simplemente disfrutaban de su compañía sentados juntos en un sofá de 2 plazas. Entonces, comentó Harry, este año comenzaremos a salir oficialmente. No hasta al menos después de tu cumpleaños. Una vez que tengas 13, entonces debería ser aceptable. ¿Pero qué más da unas semanas? Argumentó juguetonamente. No soy diferente ahora de lo que seré entonces. Se acercó a ella y le susurró al oído. Además, ya sabes cuántos años tengo. Lo sé, pero por las apariencias. Vamos, Hermione. Creo que ya hemos esperado suficiente. Estás cada día más guapa, y sé lo guapísima que acabarás. Sabes que te quiero. Lo sé, dijo ella suavemente. ¿Y tú me amas, no? Sabes que sí. La rodeó con el brazo y se acercó más, haciéndola sentir mareada. Supongo que no te hará daño empezar un poco antes, coincidió ella antes de inclinarse y besarlo apasionadamente. Pop. Un ruido fuerte llenó la habitación. La pareja se separó de golpe para ver a Susan Bones y a Winky, quienes presumiblemente la habían traído. Susan había decidido verlos en cuanto ella y su tía se instalaran en Hogwarts, donde se estaba estableciendo el gobierno en el exilio. También sería un refugio. Mientras Amelia contactaba con todos los empleados del ministerio que pudo encontrar, Susan decidió darles la noticia a sus entrenadores y rescatadores. La chica se sintió aliviada de tener un motivo para estar feliz en ese día terrible. Sonrió con sorna a la joven pareja que había estado besuqueándose un momento antes. Ya era hora. ¿Qué? Preguntaron juntos. Me alegra que finalmente hayas admitido tus sentimientos. Ha sido obvio durante años. Sonriendo brillantemente, Harry respondió. Sí, lo hemos hecho, y no podría estar más feliz. Yo tampoco, coincidió Hermione, un poco aliviada de poder demostrarle su cariño a Harry al rodearlo con el brazo. ¿Quieres acompañarnos a hacer ejercicio? Después de respirar profundamente, respondió. Claro, pero primero tengo una noticia terrible. La expresión de la joven pareja cambió de felicidad a preocupación al instante. ¿Qué ha pasado? La sombra se apoderó del ministerio. La tía apenas logró regresar con vida del trabajo. Está usando Hogwarts como su nueva base. ¿Qué? Más tarde ese día, este mensaje de la sombra pudo escucharse en toda Inglaterra a través de la red inalámbrica mágica. Ejem. Honrados ciudadanos británicos que se aferran a los valores tradicionales, les tengo maravillosas noticias. Los radicales, que se apoderaron de nuestro gobierno, obligándonos a aceptar sangre sucia arrogante en nuestros lugares de trabajo y escuelas, han sido derrotados. Ya no tendrán que trabajar codo con personas de sangre impura. Ya no tendremos valores mugles traídos a nuestro mundo por esos enemigos de la tradición. Esta victoria trae consigo oportunidades para que los magos y brujas auténticos prosperen bajo un nuevo liderazgo que comprende el valor de una buena educación.
Ya no tendremos que competir con los sangre sucia favorecidos por el gobierno anterior, lo que significa que hay muchos más empleos disponibles. La sociedad volverá a ser como era en la época dorada de los fundadores de Hogwarts, donde los ideales consagrados reinaban. Es lamentable que el propio castillo de Hogwarts esté actualmente en manos de traidores a esos valores, pero esto se rectificará pronto. Por ahora, es hora de que declaren su lealtad a las costumbres tradicionales y nos informen de cualquier sangre sucia que infeste su zona. Sospechamos que han estado robando magia a niños sangre pura, convirtiéndolos en Squibs, y deseamos averiguar cómo lo hacen. Para ello, les hemos asignado un alojamiento, donde podremos investigar a fondo este asunto. Es momento de celebrar. La tradición finalmente ha ganado la guerra. TM. En una semana, Hogwarts, que se había quedado en paz mientras la sombra establecía su gobierno y aumentaba su ejército, se había convertido en un ministerio en el exilio realmente funcional. No contaba con todos los asombrosos artefactos mágicos que tenía el propio edificio del ministerio, pero la directora McGonagall se aseguró de que se instalaran oficinas funcionales en la primera planta para los departamentos más importantes. Además, el castillo empezó a servir de refugio para todos los que huían de la sombra, que había creado campos de concentración que parecían peores que Azkaban para los nacidos de Muggles y para cualquier otro que se resistiera a ella y no fuera asesinado de inmediato. Susan no recordaba que el castillo hubiera estado tan lleno jamás. No era de extrañar que Draco Malfoy y sus matones se hubieran unido al grupo de la sombra. Desafortunadamente, quienes se unieron al gobierno en el exilio causaron tanto daño como beneficio. Muchos de los miembros del Wizengamot que habían llegado al castillo obstaculizaban los planes de la ministra Bones para recuperar el gobierno con sus constantes quejas sobre el alojamiento. Sabía que estaban acostumbrados a vivir en mansiones, pero creía que eran lo suficientemente maduros como para adaptarse a la situación. Harry y Hermione se quedaban en Irlanda, aunque veían a Susan a diario en el expreso de los elfos domésticos, pero parecía que todas las demás familias habían huido al castillo. Cedric Diggory llegó con su madre tras descubrir que su padre había sido asesinado al negarse a unirse a Umbridge. Inmediatamente, reinició el Eden secreto con todos los estudiantes del castillo, entrenándolos sin que los adultos lo supieran. Susan recordaba con claridad la primera reunión del verano. Cedric dio un discurso que los motivó a todos. Los adultos dicen que somos demasiado jóvenes para luchar, pero yo digo otra cosa. No somos demasiado jóvenes para ser víctimas. No somos demasiado jóvenes para perder a nuestras familias. ¿Por qué somos demasiado jóvenes para resistir a la sombra? Quiere que seamos víctimas indefensas que pueda matar en un abrir y cerrar de ojos. Los adultos parecen querer lo mismo, aunque por razones diferentes. No parecen darse cuenta de que no queremos quedarnos esperando mientras decide nuestro destino. Queremos luchar esta guerra. Queremos ganarla. Entonces empezó a enseñarles hechizos mucho más letales que los que ninguna reunión de LED había mostrado antes. Por eso, Susan decidió sugerirles a Harry y Hermione que dejaran que la Asociación de Defensa luchara con ellos. TM. Fin del capítulo. Capítulo 29, contraatacando. Todas las noches, la tía Amelia se queja de lo mucho que la burocracia frena al gobierno para luchar contra Umbridge, así que no podemos contar con su ayuda. Gritó Susan. ¿Por qué no aceptas la ayuda de quienes no están obligados por ella, Harry? Había pasado los últimos 20 minutos intentando convencer a Harry y Hermione de que dejaran que el fiscal los ayudara. Hermione parecía convencida, pero su novio seguía resistiéndose. No quiero que los maten por mi culpa, respondió obstinadamente. Si morimos, será por culpa de Sombra, no por ti. Argumentó Susan. Puede que no te hayas dado cuenta, pero no eres la única con motivos para defenderte. Harry notó que la cicatriz sobre su ojo izquierdo, un recuerdo de su tiempo como prisionera de Umbridge, no se había desvanecido en absoluto, pero no hizo ningún comentario al respecto. Hermione, con cara de haber entendido algo, se giró hacia Susan. ¿Nos concedes unos minutos? Creo que sé qué le preocupa a Harry. Es algo privado. Harry fulminó con la mirada a su novia. ¿Qué quieres decir con molestarme? Solo. De acuerdo. 5 minutos. Estaré en esa habitación. La joven pelirroja señaló una puerta y caminó hacia ella. Una vez en la otra habitación, Hermione se giró hacia su novio. No se trata del fiscal del distrito. Se trata de Cedric. Tienes miedo de que muera y no podrás evitarlo. ¿Puedes garantizarme que eso no pasará? Preguntó Harry, sin molestarse en discutir con su compañera de 2 vidas. Ella lo conocía demasiado bien. No solo a Cedric, sino a todos.
No, respondió ella, sacudiendo la cabeza solemnemente, pero tienen tanto derecho a defenderse como nosotros, algunos tienen más motivos. Y lo cierto es que necesitaremos ayuda. No somos superhéroes. Harry suspiró. Sabía que tenía razón. Podía pasar las próximas horas discutiéndolo hasta ceder, o dedicar ese tiempo a planear cómo evitar bajas. Bien. Tox y Esqui visitarán al fiscal del distrito. Llamemos a Susan de nuevo. Eso nunca funcionará. Declaró Bartolomeu Eadon, un miembro veterano del Wisengamot. Solo perderemos más gente. Los hijos de Muggles tendrán que aguantar. Estaban reunidos en un aula del primer piso de Hogwarts. En campos de concentración. Gritó el ministro Bones. La probabilidad de que alguien sobreviva un mes en uno de esos lugares es ínfima. Ya tenemos la ubicación de uno. Solo tenemos que... En toda guerra hay bajas, interrumpió el representante de otra antigua casa, Timotheus Caladrón. Bones sospechaba desde hacía tiempo que era un supremacista de sangre pura, a pesar de la neutralidad de su familia en la guerra contra Voldemort. Eso es lo que deberían tener en cuenta. Debemos ayudar a esa gente. Argumentó Augusta Longbottom, también miembro del Wisengamot, pero desafortunadamente sus súplicas cayeron en oídos sordos. Tras ese frustrante debate que terminó en aún más inacción, Amelia decidió enviar un mensaje a alguien más, alguien que realmente pudiera hacer algo con respecto al campo de concentración que algunos de sus aurores restantes habían localizado. Las atrocidades que habían presenciado eran horrendas, y eso desde la distancia. Estas son las personas que me rescataron de ese monstruo malvado. Luchan al margen de las limitaciones del gobierno y están dispuestas a que nos unamos a ellas, dijo Susan, presentando a los alter egos de sus amigas. Este es Tox y ese es Esqui. Ambas eran más altas de lo normal y vestían túnicas negras que les ocultaban el rostro, de pie al frente de una reunión de LED. Cedric había aprobado que Susan presentara a sus rescatadoras al grupo. Obviamente, dijo Harry. Tox no era mi nombre de nacimiento. Recibió algunas risas. Asumí ese nombre para proteger a mi familia y amigos, y porque soy tóxico para mis enemigos. Esqui los envía volando, desesperados por escapar. Respiró hondo. Me dijeron que quieres marcar la diferencia en esta guerra. Podemos ayudarte con eso. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? Preguntó Seamus Finnegan. Si no confían en nosotros, no hay problema, respondió Esqui. Pueden quedarse mientras quienes quieran asalten un campo de concentración para rescatar a más de 100 hijos de Muggles. No dije que no quisiera ayudar, argumentó Seamus. Es solo que no los conocemos. ¿Por qué no se quitan las capuchas? ¿Cómo te llamas? Preguntó Tox, aunque conocía bastante bien a su compañero de cuarto, Seamus Finnegan. Señor Finnegan, no queremos compartir nuestra verdadera identidad con nadie. Ustedes también pueden ocultar la suya. No importa quiénes seamos. Lo importante es que una de nuestras fuentes más fiables encontró la ubicación de un campo de exterminio para nacidos de Muggles. No podemos asaltar el campo con éxito solos, así que necesitamos ayuda. Según cuántos de ustedes quieran ayudarnos, elaboraremos un plan. Harry Tox miró a todos los que tenía delante. Esto será extremadamente peligroso, y no puedo garantizar que todos sobrevivamos. No menospreciaremos a nadie que no quiera venir. Lo haré, anunció Cedric. Cuenten con nosotros, añadieron Fred y George Weasley a la vez. En poco tiempo, más del 90% de LED, incluyendo a Seamus, habían aceptado participar. Eso sumaba 50 aliados. Gracias, dijo Esqui. Volveremos en 2 días con un plan y un mapa del campamento. Mientras tanto, te sugiero que estudies hechizos letales para los guardias y curativos para los prisioneros. Sé que es necesario, pero eso no significa que tenga que gustarme, dijo Harry. Él y Hermione estaban a 1 milla del campo de concentración del que les habían informado por una carta de Amelia Bones, a punto de emprender su propio espionaje. Sé que te gusta hacer las partes más peligrosas, pero mi técnica es perfecta. ¿Qué pasa si alguien te ve y dispara? Es muy improbable, pero si lo hacen, tendrás que arrastrarte tras mí sin rebelarte. Respiró hondo. Dudo que alguien sospeche de una lechuza inocente sobrevolando el campamento. Supongo, asintió Harry de mala gana. Por otro lado, los prisioneros tienen tanta hambre que probablemente intentarán comerse cualquier serpiente que se les acerque, respondió Hermione con una sonrisa burlona. Tenemos que hacerlo ahora, mientras aún hay luz de día. Besó rápidamente a su novio y se transformó en búho. Él se transformó rápidamente en serpiente mientras ella despegaba hacia el cielo.
Como prometí, un mapa completo de la prisión, declaró Esqui al día siguiente en una reunión del fiscal del distrito. Nadie había notado a los dos animales mientras gateaban o volaban sobre el campo de concentración. Una vez que lo vieron de cerca, pudieron usar sus recuerdos, en un pensadero, para dibujar el mapa. Claro que algunas de las cosas que vieron fueron peores de lo que habían imaginado. Vimos una docena de guardias, pero puede que haya más, añadió Tox. Hemos marcado sus ubicaciones en tono de conferencia, Hermione explicó todo lo que había en el mapa y su plan. Necesitaban posicionarse para que todos los guardias fueran sorprendidos y asesinados al mismo tiempo. Así sería fácil sacar a los prisioneros de sus celdas. Si vieras lo que hice, dijo Harry Tox con seriedad, cómo tratan a sus prisioneras, sobre todo a las niñas, se le quebró la voz. Sabrías que matarlos hace del mundo un lugar mejor, terminó Esqui con gravedad. Si sobreviven a nuestra incursión, simplemente abusarán de más hijos de mugles. Si alguno de ustedes no cree poder matar a un violador / asesino de niños, que no venga. Lo entenderemos. Esperó unos instantes, pero nadie se echó atrás. Está bien, dijo Tox, que había recuperado la voz, arreglemos los detalles. Iremos allí esta noche. TM. Era una noche oscura con solo un cuarto de luna iluminando la zona a la 1:30 am. Había algunos árboles dispersos, con pájaros anidando en ellos. Un pequeño arroyo fluía cerca, y el sonido del agua en movimiento era relajante. El lugar era tan tranquilo y desierto que costaba creer que estuviera a menos de 1 kilómetro de un horrendo campo de concentración mágico, pero así era. Un destello de luz, seguido de la repentina aparición de más de 50 adolescentes mágicos, interrumpió la escena, despertando a las aves de su letargo y obligándolas a volar. Todos los adolescentes vestían de negro y sostenían una larga cuerda que les había servido de traslador. Les habían silenciado los zapatos antes de emprender el viaje para que los guardias no los oyeran acercarse. De acuerdo, anunció Tox. Todos sabemos qué hacer. Desengáñense y empezaremos a caminar, y traten de no chocar entre sí. Tras una breve risa, comenzaron a realizar el hechizo que les permitiría caminar sin que los guardias los vieran. Cedric les había inculcado ese encantamiento hasta que pudieron realizarlo dormidos. Silenciosamente, marcharon hacia la valla, atravesando las barreras antiaparición / antitraslador en 1 minuto. Hermione había hecho el traslador para que aterrizaran lo más cerca posible de esas barreras. Una vez que llegaron a la puerta, Harry y Hermione comenzaron a levitar a todos sobre ella. Como buscaban las distorsiones, lograron encontrar a los 50 voluntarios y los ayudaron a cruzar la valla sanos y salvos antes de unirse a ellos. Al igual que el día anterior, había 12 guardias apostados fuera de las estructuras. Casi la mitad de los miembros del EF se dividieron en parejas y se acercaron a cada guardia, mientras que la mayoría se dirigió al edificio que albergaba a la gente de la sombra. Harry y Cedric se dirigieron a las casas prisión donde se mantenía a los hijos de mugles. Hermione se transformó en lechuza y sobrevoló el campamento, usando su vista de pájaro mejorada para asegurarse de que todos estuvieran en sus lugares. Una vez que contó a cada miembro de su equipo, dio la señal con un ul. TM. Ulises Sangleton y su compañero, Francis Bladamour, se encontraban entre los guardias que estaban afuera vigilando cualquier intento de fuga. Ulises estaba casi dormido cuando oyó un ruido. ¿Oíste eso, Frank? Preguntó. Solo era el ulular de un búho. ¿Te estás poniendo para? En ese momento, ambos fueron atacados por hechizos de reducto. Disparados en estéreo. Lo que quedaba de los mercenarios sangre pura bien pagados que habían participado en la toma del ministerio no era un espectáculo agradable. Al mismo tiempo, a todos los guardias apostados afuera les ocurrió lo mismo, mientras Tox y Cedric abrían la puerta de la prisión. El Hufflepuff se estremeció al olerlo. Te dije que usaras el encantamiento de cabeza hueca antes, bromeó Harry mientras entraba corriendo. Tuvo que contener las ganas de vomitar, llorar y gritar al ver, por segunda vez en 2 días, el estado de las prisioneras. Buscó guardias a su alrededor y solo encontró uno. Por desgracia, estaba violando a una de las jóvenes. Reducto. Gritó mientras apuntaba con su varita a la cabeza desnuda de la pervertida. Distraídamente, se preguntó cuánta terapia extra tendría que soportar la chica en esa parte de la violación mientras la azotaba antes de conjurar una túnica nueva para que se la pusiera la llorosa. Él y Cedric vaciaron rápidamente las celdas cuando oyeron el fuego de un hechizo afuera. TM. Mientras tanto, Hermione Esqui guiaba a 25 miembros del ED al edificio principal, en el centro del campo de prisioneros.
Era muy peculiar tanto por su tamaño, claramente era el edificio más grande de la zona, con al menos 3 plantas, como por su diseño. Se parecía mucho a un edificio del gobierno Mugle de Londres. Todas las demás estructuras del campo de concentración parecían una versión más moderna de la construcción del callejón Nocturne, o la madriguera, construidas al azar y mantenidas en pie solo por magia. Ski apuntó con su varita a la puerta y empezó a desmantelar las barreras que protegían el edificio de ataques mientras Eled la protegía a ella. Un minuto después de que los 12 guardias exteriores fueran asesinados, las puertas se abrieron de golpe y aparecieron los soldados de las sombras, con sus varitas en mano y sus uniformes completamente negros. Estos luchadores, con un parecido sorprendente a los ninjas mugles tradicionales, no dieron ninguna advertencia y dispararon de inmediato contra el grupo de invasores, que respondieron con rapidez. Reducto. Gritó la mitad del DA presente mientras los demás agrandaban rocas para que sirvieran de barreras para absorber las imperdonables, al menos para el gobierno en el exilio de Amelia Bones, maldiciones que les disparaban. Protegen al del medio. Gritó uno de los guerreros de las sombras tras esquivar. Creo que intenta derribar las protecciones. La sonrisa de Hermione se escondía bajo su disfraz unisex, que, además de ocultar su identidad, también ocultaba su género. Redobló sus esfuerzos para derribar las complejas protecciones, sin perder de vista al ejército que atacaban, por si tenía que esquivar. Tras la incorporación de 50 guerreros de las sombras a la lucha, la puerta de su cuartel general se cerró. Avada Kedavra. Gritaron varios soldados de Umbridge, y algunos alcanzaron a sus objetivos. Hermione estaba a punto de detener su hechizo para esquivar uno de los rayos de luz verde cuando uno de sus aliados conjuró un trozo de granito frente a ella. La roca explotó, y pequeños fragmentos la impactaron, provocándole pequeños arañazos y rasguños, pero pudo continuar derribando el último conjunto de protecciones. Gracias, murmuró Ski a su protectora, quien, según se dio cuenta, era Susan Bones. Probablemente era la única miembro del ED que sabía cómo hacerlo, gracias a su entrenamiento adicional con ellos. Tras la siguiente descarga de hechizos, que resultó en la muerte de 5 guerreros de las sombras y un miembro del ED, las protecciones alrededor del edificio brillaron intensamente durante un segundo antes de desmoronarse. Adelante. Ordenó, y sus tropas comenzaron a avanzar, justo cuando los 24 guardias asesinos originales se unieron a ellos, igualando las probabilidades. TM. Arribarratox apuntó con su varita al frente al abrir la puerta y ver la batalla en el cuartel general del campo de concentración. Miró a Cedric, quien parecía ansioso por unirse a la batalla. Nuestro trabajo es sacar a esta gente de aquí para que puedan ser trasladados a Hogwarts. Entonces podremos unirnos a la lucha. Tú lidera mientras yo voy en la retaguardia. Mantuvo la varita desplegada y observó a su alrededor en busca de cualquier amenaza mientras los prisioneros recién liberados cruzaban las puertas y Cedric les indicaba la dirección. Justo cuando el último de los hijos de Mugles salía del edificio, uno de los guerreros de las sombras que luchaba contra el equipo de Hermione los notó a la distancia y gritó. Los prisioneros son Sk, dejó de hablar cuando Tox disparó un reducto a su cabeza. Aunque la intención del enemigo, ahora decapitado, era ayudar a su grupo de combatientes, tuvo el efecto contrario. 7 de sus aliados se distrajeron momentáneamente, dejándolos expuestos a un ataque. Eled se alegró de poder realizar ese ataque, cambiando el curso de la batalla a su favor mientras Harry y Cedric conducían a los prisioneros fuera del campamento sanos y salvos. Una vez que despejaron las salas principales del campamento, Harry y Cedric distribuyeron trasladores a los refugiados y regresaron a la lucha. Encontraron que Eled estaba dentro del edificio, cuya entrada estaba rodeada de cadáveres. Por suerte, la mayoría pertenecían al equipo de la sombra. Él y Cedric entraron al edificio y encontraron al fiscal del distrito, liderado por Ski, registrando cada habitación en busca de registros y cualquier objeto de valor. Solo quedaban unas pocas personas dentro cuando entraron, y eran los que no eran buenos combatiendo. Claramente, la sombra no esperaba un ataque tan directo. Una vez que el edificio quedó vacío de cualquier cosa interesante, que luego revisarían, lo incendiaron. Ski advirtió al fiscal del distrito. No esperes que la próxima pelea sea tan fácil. Umbridge se sorprenderá con esta noticia, pero duplicará su seguridad en todas partes para evitar una pérdida como esta. Tiene razón, asintió Tox antes de suspirar. Además, esta batalla nos ha costado la vida a algunos amigos que lamentaremos. Respiró hondo. Pero esta es una victoria para celebrar. No murieron en vano. En total, las pérdidas de Lev fueron mínimas.
Solo 5 de ellos murieron. Seamus Finnegan, Marietta Edgecombe, Michael Corner y 2 estudiantes mayores que Harry no conocía. Aunque era una suerte que hubieran perdido tan pocos en comparación con la gente de la sombra, todos estaban, como es natural, tristes. Trajeron los cuerpos a Hogwarts para un funeral digno que incluyó un brindis por los muertos victoriosos. TM. Cruci. Gritó Umbridge después de que uno de sus secuaces informara que uno de sus campos de concentración había sido destruido y los prisioneros liberados. De hecho, estaba físicamente en mejor forma que nunca, gracias al elixir de vida que bebía a diario desde hacía un tiempo. Ya nadie podría compararla con un sapo. Aunque seguía siendo fea, había perdido peso y ganado más resistencia, así que le resultaba más fácil mantener un hechizo durante más tiempo. Cuando finalmente soltó el hechizo, y el secuaz se alejó arrastrándose temblorosamente, se volvió hacia su segundo al mando. Severus, creo que es hora de que enseñemos a nuestros adversarios las consecuencias de su insignificante resistencia. Empieza a planear el ataque a Hogwarts. TM. Fin del capítulo. Capítulo 30, la batalla de Hogwarts. Yo digo que los arrestemos a todos, declaró Timotheus Caladrón, miembro del Wisengamot. Umbridge nos dejaba en paz, pero ahora apuesto a que va a tomar represalias. ¿Arrestar a gente por salvar vidas? Gritó Augusta Longbottom. ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir eso? Ya escuchaste el informe de Madame Pomfrey sobre las condiciones de... Tenemos que acoger y alimentar a los recién nacidos de Muggles. Interrumpió Bartolomeu Eadon. Ni siquiera podrán ganarse la vida durante meses. Ya es bastante difícil mantener provisiones. Amelia Bones ya estaba harta. Gritó. Ustedes dos son los monstruos más viles e inhumanos que he conocido. Son peores que Umbridge, y obviamente comprenden su causa. Para mí, pertenecen a Azkaban. No han hecho nada más que impedirnos contraatacar desde que empezamos a tener estas reuniones. Respiró hondo y los miró fijamente. Mi única duda es si están a sueldo de la sombra o no, porque sin duda son sus aliados más valiosos. ¿Cómo te atreves? Gritó Caladrón. Mi familia. Irrelevante. Interrumpió Bones. Parece que tu objetivo es asegurarte de que no hagamos nada mientras la sombra gana más poder. Necesitamos prepararnos para en ese momento, una gran explosión resonó por todo el castillo. ¿Lo ves? Gritó Eadon. Nos atacan. TM. Mientras el Wisengamot se reunía, Harry estaba sentado solo en la Cámara de los Secretos, pensando en lo sucedido el día anterior. No solo eso, sino que también pensaba en las reuniones de LED de otra época, que incluían a Marietta Edgecombe, Michael Corner y, finalmente, a Seamus Finnegan. Oyó pasos que se acercaban y se giró para ver al amor de su vida. Nunca le pregunté a Marietta por qué esperó tanto para delatarnos si me odiaba tanto. Es decir, si solo hubiera querido ser espía de Umbridge, nos habría delatado después de la primera reunión. ¿Por qué esperó? Escuché que su madre estaba bajo mucha presión en el ministerio para que hablara, respondió Hermione, comprendiendo de inmediato que estaba hablando de su 5º año en la otra línea de tiempo. Quizás iban a despedirla. ¿Te imaginas tener que elegir entre traicionarme o que tu propia madre pierda su trabajo? Hermione suspiró. Nunca pensé en eso. Yo tampoco. Supongo que debería haberle quitado esa maldición. Sé que ese año Seamus al principio no me creyó, pero finalmente cambió de opinión. Y Michael Corner siempre estaba con el fiscal del distrito, incluso si era por su novia, añadió Hermione. Sí, respondió Harry, sonriendo levemente. Ginny es muy persuasiva. Sé que murieron más jóvenes aquí que en esa vida, y no puedo expresar cuánto lo siento, pero debes recordar 2 cosas. No fue tu culpa, fue de Umbridge, no te atribuyas la responsabilidad por ella, y murieron luchando por lo que creían. Son héroes, mártires, y deberían ser recordados como tales. Ellos. En ese momento, una explosión llenó sus oídos. Estamos bajo ataque. Declaró Hermione. ¿Por qué tardó tanto? Preguntó Harry con sarcasmo. Vamos. Pongámonos los trajes y ayudemos. TM. En las afueras de Hogsmeade, donde podía observar con seguridad el ataque al castillo, la sombra del dolor sonreía mientras sorbía su té. Severus lideraba el asedio de Hogwarts, un lugar en el que se había visto obligado a vivir durante demasiado tiempo. Observó cómo él, junto con 20 soldados de las sombras, lanzaba maldiciones explosivas contra el castillo que había permanecido en pie durante más de 1000 años. Rió entre dientes antes de tomar otro sorbo mientras un ejército de troles se acercaba al otro lado del edificio de ladrillo. Habría preferido gigantes, ya que eran más inteligentes, pero no tuvo tiempo de reunirlos.
Las enormes y repugnantes criaturas mágicas golpeaban el costado de Hogwarts con sus garrotes de madera. Ansiaba que apareciera la oposición para poder disfrutar del derramamiento de sangre. Aviadores, tomen sus escobas y váyanse. Gritó Cedric Diggory al fiscal del distrito, que se había reunido a su alrededor tras las explosiones. Me reúno con ustedes en un minuto. Y tengan cuidado. Estoy impresionado, comentó Tox, que apareció de repente con ellos. Están listos para partir en menos de 5 minutos. Han hecho un buen trabajo con este grupo. Me alegra que estés aquí, respondió Cedric. Nos vendría bien toda la ayuda posible. Intentaremos eliminar a los líderes, dijo Ski, que estaba junto a su novio. Solo espero que Umbridge esté aquí, susurró Harry barra Tox. Me la pido, insistió Susan, que sería una luchadora de campo. Se la debo. Te dejaré mutilar lo que quede de ella si la encuentro primero, respondió Tox. No la dejaré con vida si la encuentro. Buena suerte, dijo Diggory mientras montaba su escoba. Para todos nosotros, añadió Ski. Los dos salieron corriendo de la habitación mientras el grupo de Cedric recibía órdenes. Subieron varios tramos de escaleras antes de llegar a la altura suficiente. Esto debería ser bueno, comentó Ski antes de convertirse en un búho. Eres un pájaro tan adorable, respondió Tox. Debería tenerte en una jaula. El pájaro en cuestión batió las alas para ponerse en posición y empezar a picotearle la cara. Solo bromeaba, Hermione. Entonces sacó su varita especial y la desilusionó. Ojalá tuviera una saeta de fuego, comentó mientras realizaba el mismo hechizo en su Nimbus 2000, pero esto servirá. Muerte desde arriba. Entonces se desilusionó y salió por una ventana cercana, sabiendo que su novia ya se había ido. Saltó por la ventana y se dejó caer en caída libre durante unos 5 segundos antes de subirse a su escoba invisible. Lo primero que Harry vio fue a un troll golpeando la pared justo debajo de él con su garrote. Sonriendo para sí mismo, susurró. Me pregunto si podría funcionar 2 veces, antes de levitar el garrote de la mano del troll. Sin embargo, antes de dejarlo caer sobre el monstruo, realizó un encantamiento de agrandamiento en el trozo de madera, haciéndolo del tamaño de una cabaña pequeña. Huelga decir que hizo más que noquear al troll. Rápidamente voló lejos de allí antes de lanzar un Sectum Sempra a la garganta de otro troll. Acabar con el resto de los troles fue fácil para él mientras volaba en su escoba invisiblemente. Literalmente no supieron que los golpeó. Entonces dobló la esquina para ver al grupo de Cedric en acción. Los voladores del ex zigzagueaban por el aire a gran velocidad mientras esquivaban las explosiones desde tierra, disparando a los atacantes que se encontraban abajo. Cedric logró lanzar un hechizo rompehuesos al cráneo de uno de los aliados de Umbridge, haciéndolo caer al suelo y morir. Cho-Chan lanzó una maldición cortante que impactó en el ojo de otro, provocando que soltara su varita por el dolor y el pánico, lo que resultó ser un error, ya que Roger Davies lo remató con un reducto en el cuello. Ningún miembro del ex se lo pensaría 2 veces antes de matar a esos monstruos hoy. Podrían tener pesadillas sobre esta batalla el resto de sus vidas, pero sin duda harían su trabajo, vengando a sus camaradas recién caídos. Cedric vio cómo alguien que aparentemente se había desilusionado era destrozado. Esperaba que sobreviviera, pero no tuvo tiempo de pensar en eso cuando otro de sus luchadores gritó. ¡Vienen más! Se giró y vio aparecer a unos 50 soldados de las sombras más, justo cuando creía que tenían la ventaja. Aproximadamente la mitad montaron saetas de fuego y salieron tras el grupo de Cedric. El aspecto favorito de Hermione en su forma animaga eran sus ojos. Podía ver con mucha más claridad y distancia que como humana. Por eso, le resultó bastante fácil localizar la figura solitaria en Oxmeade con un cardigan rosa. Aunque estaba mucho más delgada que antes, su rostro seguía siendo feo mientras Hermione se concentraba en atraparla. Sabía que tanto Harry como Susan querían ser quienes mataran a la sombra, pero también sabía que cualquiera que pudiera acercarse a ella debía hacerlo. De lo contrario, serían tan estúpidos como Voldemort, cuyas órdenes sobre Harry le salvaron la vida más de una vez en su 6º año. En cierto modo, Tom Riddle había sido el mejor aliado de su más odiado enemigo ese año. Debería haber prometido 1.000.000 de galeones a quien matara a Harry. Puede que Draco incluso lo hiciera en el tren cuando atraparon a Harry espiándolo. Hermione, aún invisible, aterrizó a unos 3 metros detrás de Umbridge y volvió a su forma humana. Sacó su varita y le disparó un reducto en la espalda. La mujer que había causado tanto dolor cayó hacia adelante, dejando caer su taza de té mientras sus manos buscaban frenéticamente en sus bolsillos.
Si hubiera estado en la forma en que se encontraba originalmente, habría muerto al instante. Sin embargo, con su cuerpo en perfecto estado de salud, tenía unos segundos vitales, segundos que había planeado en caso de que algo así ocurriera. La mano izquierda de Dolores agarró un frasco de un líquido rojo, mientras que la derecha agarró una pequeña esfera. Lanzó la esfera en la dirección donde se originó el reducto y destapó el líquido. Mientras la granada mágica explotaba, la sombra bebió un poco de elixir de vida, que la curó tan rápido como lo hubieran hecho las lágrimas de Fénix. Hermione había visto a Umbridge lanzar algo en su dirección y aparecerse en una posición diferente, a unos 4,5 metros de su oponente. Al instante se sintió agradecida de haberlo hecho al comprender que la explosión la habría alcanzado. Observó con horror e incredulidad cómo las heridas que le había infligido a la alta inquisidora de otra línea temporal se curaban solas mientras la sombra del dolor se erguía. Oí ese estallido. Declaró, apuntando con su varita hacia Hermione. Avada Kedavra. Un rayo de luz verde se dirigió directamente hacia Hermione, quien se apartó rápidamente, mostrando una distorsión porque el hechizo desilusionador no era ni de lejos tan perfecto como la capa de Harry. Mientras Esquí corría, un hechizo tras otro le disparaban, fallando por poco. Harry sonrió para sí mismo al ver al ex profesor Severus Snape de pie a la cabeza del grupo que atacaba la puerta de Hogwarts. Se abalanzó con una finta de Wronski, se colocó frente a Snape, apuntó con su varita y recibió un golpe lateral con un hechizo explosivo. La única razón por la que Harry supo que su hombro izquierdo seguía unido fue por el increíble dolor que sentía. Oyó a uno de los soldados de las sombras explicar que había sentido la brisa que había provocado el vuelo de Harry. Logró evitar caer sobre su hombro herido, pero rodó una y otra vez hasta detenerse junto al garrote agrandado que había hecho apenas unos minutos antes. Harry oyó pasos rápidos y miró hacia ellos para ver a Snape corriendo en su dirección, con una mirada de odio en los ojos. Se alegró de seguir desilusionado, antes de darse cuenta de que un charco de sangre lo rodeaba. «Quiero ver tus ojos cuando te mate», gritó Snape antes de lanzar un finito a su enemigo caído. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió al darse cuenta de que se le había bajado la capucha durante la caída. Aunque había crecido, no había cambiado su rostro, porque siempre lo mantenía cubierto como Tox. «Tú», murmuró Snape. «Debería matarte ahora mismo», pero disparó un hechizo al hombro sangrante de Harry, que empezó a sanar. «Fuera de aquí. Es el último favor que te haré». Harry observó con horror y confusión cómo un rayo de luz naranja salía disparado de la garganta de Snape. El maestro de pociones cayó hacia adelante, lo que permitió a Harry ver a otro soldado de las sombras, que obviamente había visto a Snape sanarlo. Sin siquiera pensarlo, Harry disparó un reducto a la cabeza del hombre, reventándola de forma desastrosa. Se dio cuenta de que su hombro no estaba perfecto, pero era utilizable y no sangraba, mientras se subía a la capucha. Se acercó a Snape y lo giró para ver que aún respiraba, apenas. Su garganta sangraba a borbotones y su rostro estaba más pálido que nunca. «¿Por qué?», preguntó Harry. «Para mi primera y única amiga», respondió débilmente. «Lily». Entonces se quedó quieto y Harry se dio cuenta de que el hombre estaba muerto. El rostro de Harry se llenó de rabia mientras agarraba su escoba, que por suerte no había sufrido daños. Se sentía confundido y asqueado, pero sobre todo, tenía ganas de matar a alguien. Vio una gran explosión en dirección a Hogsmeade y salió disparado hacia ella. Hermione agradecía todo el entrenamiento que había estado haciendo mientras esquivaba hechizo tras hechizo que Umbridge le lanzaba, pero sabía que no podía durar eternamente. Al mismo tiempo que evadía maldiciones letales, intentaba comprender cómo las heridas de la sombra habían sanado tan rápido. Nunca había visto algo así. Para sorpresa de Esquí, Dolores dirigió uno de sus hechizos no a su oponente, sino al suelo. Un brazo surgió del camino y agarró la pierna de Hermione, haciéndola caer hacia adelante, con la cara en un charco de té frío. «Ahora es el momento de hacerte pagar por tu infracción», dijo Umbridge con dulzura. «Me temo que tendré que crucificar». En ese momento, la sombra del dolor se encontraba sumida en un profundo dolor. Acababa de recibir un sectum sempra de un jinete de escoba desilusionado. Sabiendo que solo le quedaban unos segundos de vida sin tratamiento, Umbridge se apareció en su escondite, que contenía suficiente elixir para toda la vida. «¡Maldición!», gritó Harry mientras aminoraba la marcha y le daba un golpe al brazo que sostenía a su amada. «¿Estás bien, Esquí?». «Sí», respondió ella mientras se limpiaba el té de la cara. Mientras ayudaba a su novia a levantarse, Harry comentó. «Tienes algunos cortes».
Probablemente de su taza de té rota. No es para tanto. Tenemos que unirnos a la batalla en Hogwarts. Se subió a su escoba, se pegó a ella mágicamente para no caerse y sugirió. Yo seré la artillera. Tú concéntrate en volar. Su última palabra fue interrumpida por él, que despegó tan rápido como su Nimbus 2000 le permitió. Menos de un minuto después, llegaron al lugar de la batalla y Hermione empezó a lanzar todas las maldiciones que se le ocurrieron. Para entonces, Amelia Bones y Augusta Longbottom se habían unido a la refriega, junto con varios civiles que se alojaban en Hogwarts. Había al menos una docena de personas de su bando caídas, pero 2 docenas de soldados de las sombras estaban esparcidos por el suelo, hechos pedazos. Los 30 enemigos restantes, aproximadamente, luchaban por sus vidas, ya que ahora se enfrentaban a una proporción de 2 contra 1. Añadiendo a Toxie a la mezcla, disparando a los malos por la espalda, la batalla terminó en 10 minutos. Al final, 20 personas de su bando murieron. Aunque ninguno de ellos era cercano a Harry o Hermione en esta línea temporal ni en la anterior, seguían entristecidos. Augusta Longbottom había eliminado a 5 soldados de las sombras ella sola antes de que terminara la batalla, sorprendiendo a todos los que creían que era una anciana frágil. Su nieto Neville, quien no había tenido tanto éxito como ella, estaba a su lado luchando cuando cayó el último enemigo. Amelia Bones contempló el campo de batalla, pues en eso se había convertido el exterior de Hogwarts, y sonrió con tristeza, sabiendo que había sido una victoria, aunque costosa. Había perdido a algunos aurores que consideraba amigos. Algunos niños perdieron a sus padres. El ministro de magia no quería que esas muertes fueran en vano. Sabía que tenía que llevar la guerra a Umbridge, pero necesitaba un ejército. Decidió que ganaría esta guerra aunque tuviera que ser arrestada más tarde por ignorar a Wizengamot. ¿Cuántos aquí quieren prepararse para atacar el Ministerio de Magia? Preguntó, decidiendo crear una fuerza militar. No tenía tiempo para darles mucho entrenamiento, pero haría lo posible. Vamos a recuperar el ministerio en 2 semanas. TM. Fin del capítulo. Capítulo 31, Recuperando el Ministerio. Fueron 2 semanas agotadoras para todos los voluntarios que se habían ofrecido a rescatar el Ministerio de las Garras de la Sombra del Dolor. Las 96 personas pasaron por una versión extremadamente abreviada del entrenamiento de aurores, concentrándose únicamente en la lucha mientras Timotheus Caladrón y Bartolomeu Eadon, los miembros del Wizengamot que lucharon contra Amelia Bones en cada oportunidad, estaban encerrados en sus aposentos bajo arresto domiciliario en Hogwarts. La ministra se había dado cuenta de que esos 2 eran los jugadores más valiosos de Umbridge, lo supieran o no, y que nada se lograría mientras estuvieran libres. Estaba demasiado avergonzada para admitir que había considerado matarlos. Si tenía problemas legales después de la guerra por esto, con gusto afrontaría las consecuencias. Las 2 semanas de entrenamiento de defensa aparentemente ininterrumpido habían terminado, y estaban a punto de partir hacia la batalla. Bones sonrió con tristeza mientras observaba al ejército reunido frente a ella en el gran comedor de Hogwarts. Estaba compuesto por una gran variedad de personas. Algunos habían pasado tiempo en un campo de concentración. Otros rondaban la 50. La persona más joven a la que había admitido conscientemente en su ejército tenía 15 años. Cedric Diggory, que cumpliría 16 en pocos meses, iría oficialmente con ese ejército, junto con su madre, pero sin que el ministro lo supiera, Ed los seguiría como refuerzo. Tox y Ski estaban con el grupo del ministro y se habían ofrecido específicamente para luchar contra Umbridge. Si Amelia hubiera sabido sus edades físicas, los habría rechazado. Sin embargo, lo único que sabía de ellos era que eran buenos en la lucha y habían rescatado a su sobrina de una terrible tortura. Antes que nada, dijo Amelia, dándoles su versión de una charla motivadora, quiero que sepan que estoy orgullosa de todos y cada uno de ustedes. Respiró hondo. No les voy a mentir. Algunos moriremos en esta batalla. Otros resultaremos heridos. Si alguno tiene alguna duda, es hora de retirarse. No los culparé. Nadie se fue. Lo que hacemos, lo hacemos por Gran Bretaña y el mundo entero. Umbridge no se conformará con quedarse aquí para siempre. Vamos a impedir que la sombra cause dolor a nadie más, de una vez por todas. Hubo vítores antes de que se distribuyeran los trasladores encantados por la directora McGonagall, que los llevarían cerca del ministerio. Al activarse, la enorme sala se quedó vacía de repente. Se han ido, informó Susan Bones, quien observaba desde el vestíbulo. Su tía ni siquiera la dejó entrar por miedo a que intentara colarse en la batalla. Una voz salió del pequeño espejo al que la niña le había hablado.
Entonces sube aquí para que podamos irnos. Llegaré en 5 minutos, respondió antes de guardarse el espejo en el bolsillo y subir corriendo las escaleras hacia la torre de astronomía. El fiscal del distrito viajaría invisiblemente en escobas a Londres para ayudar si fuera necesario. TM. En cuanto llegó el ejército de Bones, Tox y Esqui sacaron sus varitas y se quedaron uno detrás del otro, observando el callejón donde habían aterrizado. Harry sonrió bajo su capucha al recordar la primera vez, y muchas otras desde entonces, que se cayó al suelo con un traslador. Había mejorado mucho desde entonces. El resto del ejército también buscaba enemigos, pero no parecía haber ninguno. Procedan con precaución, ordenó el ministro. Todos conocían el camino a la entrada Mugle por la que Amelia había huido cuando la sombra tomó el edificio, así que no necesitaban indicaciones. Lo que sí necesitaban era el dispositivo que Tox y Esqui habían traído. Una bomba Mugle casera. De hecho, habían traído varias, aunque el plan solo requería una. Se acercaron en silencio a donde había estado la cabina, solo para descubrir que ya no estaba allí. En su lugar había lo que parecía ser un baño. Es extraño, comentó Harry mientras examinaba el cartel en la puerta que indicaba que era unisex. Bueno, voy a abrirlo a ver qué hay dentro, declaró Hermione. Probablemente solo sea un diseño diferente para la entrada. Si tú lo dices, respondió su novio. Dicho esto, abrió la puerta y descubrió que las paredes del baño estaban pintadas de rosa, mientras que el inodoro y el lavabo eran rojos. Esqui realizó un hechizo con su varita y el inodoro desapareció, revelando un suelo con un gran cuadrado del mismo tamaño que la cabina telefónica. ¡Qué asco!, comentó Hermione. Parece que la intención era que todos se tiraran al inodoro y entraran al edificio del ministerio. Tiene sentido, respondió Harry con una sonrisa. Al fin y al cabo, desde que Umbridge tomó el control, el ministerio es peor que una cloaca y todo lo que le dicen a la gente vale mierda. Lenguaje, reprendió Esqui con una sonrisa burlona. Pongamos la bomba. No tardaron mucho en colocar la bomba Mugle e irse. Luego colocaron aún más encantamientos de no observación por esa zona de los que ya había. Tras la explosión, destrozando las paredes del baño, los intrusos del tiempo, junto con el grupo de Amelia, fueron a inspeccionar los resultados y quedaron bastante satisfechos con el gran agujero que conducía directamente al atrio del Ministerio de Magia. Yo voy primero, declaró Tox, así que Esqui lo levitaba mientras lanzaba un encantamiento escudo frente a él. Amelia levitaría a Esqui en 2 minutos y luego todos se unirían de la misma manera. Cuando Tox aterrizó, fue inmediatamente bombardeado por el fuego mágico de los guardias, quienes estaban en alerta máxima debido a la explosión. Dedicó su magia a mantener su escudo en alto mientras sacaba varios objetos pequeños de su bolsillo y los lanzaba a las 10 personas que bombardeaban su cada vez más débil defensa. Al oír a alguien gritar Avada Kedavra, se agachó y rodó para apartarse. Sin embargo, antes de que pudiera devolver el fuego, los dispositivos que había lanzado se activaron, rociándolos con una poción que producía furúnculos en cada trozo de carne que tocaba. En la confusión, mientras agonizaban, Harry comenzó a contraatacar. Les había arrancado la cabeza a 5 de ellos antes de que pudieran reaccionar. Los guerreros de las sombras que quedaban empezaron a disparar como locos mientras Tox se movía a toda velocidad, impidiendo que los hechizos lo alcanzaran. Una ventaja que su entrenamiento le había dado, y que casi ningún sangre pura conocía, era que el ejercicio permite moverse mucho más rápido y resistir mucho más en una pelea, incluso en una mágica. Mientras se movía, seguía disparando a los enemigos, que cada vez estaban más asustados. Disparó a uno, luego a 2, pero falló al tercero, quien a su vez le lanzó un crucio, que se convirtió en el primer hechizo que lo alcanzó. Cayó al suelo dolorido. Sin embargo, la maldición de tortura no duró mucho, pues Esqui eligió ese momento para entrar al edificio y gritó: Sectum Sempra. Mientras apuntaba con su varita al mercenario que afligía a su compañero en el tiempo. El hombre cayó al suelo, desangrándose por múltiples heridas. En cuanto se liberó de la dolorosa maldición, Harry empezó a lanzar hechizos a los soldados de las sombras que quedaban, y pronto la sala quedó vacía. Hermione apuntó con su varita hacia el ascensor y disparó chispas, indicando a todos que entrarán. Sin embargo, los intrusos del tiempo no esperaron a Amelia. Tenían su propia misión: encontrar y matar a Dolores Umbridge. TM. Cuando el grupo de Amelia llegó al atrio, nadie se sorprendió al ver los cadáveres. Cedric comentó: parece que podemos encontrar a Tox y a Esqui siguiendo el rastro de cadáveres, pero nadie rió. Amelia declaró: ya conocen el plan. Un piso a la vez mientras nuestros amigos encuentran a Umbridge, antes de dirigirse hacia la escalera.
Todos se habían dado cuenta de que usar el ascensor los pondría a merced de las precauciones que el enemigo hubiera tomado al principio de la planificación, así que las escaleras eran la única opción razonable. Bajaron lentamente el primer tramo de escaleras hasta el nivel administrativo, donde, entre otras cosas, se encontraba la oficina del ministro. Sin embargo, nadie era tan ingenuo como para creer que Umbridge seguía en su oficina después de la explosión. Lo que sí encontraron fue un grupo de personal administrativo esperándolos, todos apuntando con sus varitas. Después de que el primero disparara una Avada Kedavra, se desató el caos. Amelia disparó hechizo letal tras hechizo letal mientras esquivaba lo que se le enviaba. Se quedó principalmente con reductos, maleficios rompehuesos y fuertes hechizos de corte, tal como le había aconsejado a su grupo. Les había dicho que este no sería el momento de mostrar su vasto conocimiento de hechizos. Eso los haría dudar mientras pensaban cuál usar. Las armas muggles siguen disparando el mismo tipo de bala una y otra vez con gran efecto. No estaban montando un espectáculo elegante, estaban luchando por su libertad. Esquivando otra maldición asesina, Amelia se movió hacia la izquierda y lanzó un hechizo cortante al que había intentado matarla. Hizo todo lo posible por ignorar el sonido de alguien que caía detrás de ella mientras seguía luchando. Al mismo tiempo, Cedric Diggory recibió un hechizo rompehuesos en la mano izquierda. Aunque sentía un dolor tremendo, siguió luchando, agradecido de no ser zurdo. Vio como uno de sus compañeros recibía una maldición asesina antes de dispararle un reducto. Para cuando los hechizos dejaron de dispararse, 9 de los hombres de Amelia habían muerto. Los 30 hombres de Umbridge en ese piso también habían perecido. La sombra del dolor había desaparecido. Mientras Cedric se curaba la mano rota, Amelia habló. Obviamente, esto no fue lo peor que enfrentaremos. Supongo que su propósito era retrasarnos mientras se prepara la verdadera resistencia. Quizás quieras llevar una varita de repuesto. Dudo que alguno de ellos vuelva a necesitar la suya. Señaló los cadáveres que ahora cubrían el suelo. Sin creer ni por un segundo que Umbridge estaría en su despacho, Harry y Hermione prácticamente bajaron corriendo las escaleras hasta el piso 10, desilusionados. Presiento que estará allí, declaró Harry. Además, si no está, subiremos mientras el grupo de Amelia baja. Hermione había accedido al plan, así que abrieron la puerta al temido 10º nivel, donde, en otra línea temporal, Harry había sido juzgado gracias a Umbridge. Pensó que sería apropiado matarla en la misma habitación donde la conoció, si su presentimiento era correcto. En cuanto se abrió la puerta, ambos intrusos del tiempo sintieron un escalofrío. La gran sala del tribunal les pareció inusualmente fría al avanzar. De repente, Harry se encontró reviviendo los peores momentos de su vida. Empezando con el asesinato de su madre por parte de Voldemort, y pasando por cada horror que había experimentado en su primera línea temporal, Tonks perdió la esperanza. No se dio cuenta de que 30 dementores salieron de su escondite y se deslizaron hacia él y su amor. Skinner lo estaba haciendo mejor. Había visto casi tantos horrores de la guerra como su novio y estaba perdiendo el equilibrio mientras la sombra del dolor se levantaba de la silla central entre los dementores que comandaba, con su propio Patronus felino caminando a su alrededor. Apuntó su varita hacia el centro de cada uno de los dos grupos activos de dementores, disipando fácilmente sus encantamientos desilusionadores, revelando las dos figuras encapuchadas. Empezó. El sonido de su irritante y aguda voz femenina atravesó la desesperación de Harry, permitiéndole recuperar el control gracias a su ira. Imaginando la muerte del malvado sapo a manos suyas, Harry señaló con su varita y gritó: Expecto Patronum. De la varita de Tonks brotaron púas, que corrieron hacia los horribles monstruos durante unos instantes antes de que se les uniera la nutria de esquí. Juntos, acorralaron a los dementores. Vaya, comentó la sombra del dolor, vestida con una túnica rosa mientras los apuntaba con una varita en la mano derecha. Tonks y Esquí, supongo. Al ver que no respondían, salvo para mirarlos con enojo a través de sus capas, continuó. Verán, no nos presentaron formalmente en nuestro último encuentro. Se han portado muy mal. En ese momento, levantó una taza con la mano izquierda y dio un sorbo. ¿Les apetece un té? Preguntó con dulzura. Está muy bueno. Tanto Harry como Hermione se inquietaron al ver que estaba tomando té en un momento como ese. Te voy a matar. Declaró Harry mientras le lanzaba silenciosamente un reducto. Qué incivilizado, comentó la sombra mientras esquivaba con facilidad. Me temo que debes aprender buenos modales. Ataque.
En ese momento, unos 20 enanos se levantaron de entre los asientos del Wisengamot, donde habían permanecido ocultos, esperando su señal. Cada uno con un hacha en la mano, mientras se abalanzaban sobre los intrusos. En el segundo piso del edificio, Amelia y su gente estaban abrumados. Al llegar, encontraron el pasillo vacío y entraron con cautela. En cuanto los últimos de su gente salieron de la escalera, el ascensor se abrió, revelando a 20 personas que comenzaron a lanzar hechizos letales de inmediato. Amelia ni siquiera se había percatado de que los demás guerreros de las sombras se unían a la lucha desde todas las habitaciones de esa planta hasta que el auror que luchaba junto a ella cayó de bruces, muerto por un disparo desde atrás. No estaba segura de a cuántos enemigos se enfrentaban, pero sí sabía que los superaban en número. Esquivó una Avada Kedavra antes de lanzar un hechizo rompehuesos a la cabeza de su atacante, acabándolo con la vida. Cuando Harry Potter lo convenció de formar un grupo de defensa en la escuela, Cedric Diggory no tenía ni idea de que pronto estaría luchando codo con su madre en el ministerio, con la esperanza de liberar a su país de las garras de un terrorista demente. Sin embargo, allí estaba, esquivando otro rompehuesos. Ese mismo día había aprendido que los hechizos duelen. Disparó un reducto que falló su objetivo y abrió un agujero en la pared. Antes de que pudiera volver a disparar, un hechizo cortante lo alcanzó en la pierna izquierda. Solo la caída le permitió evitar la maldición asesina que alguien más le lanzó. Mientras Cedric observaba horrorizado, el rayo de luz verde que iba dirigido a él mató a su madre. Ni siquiera oyó al líder del grupo de guerreros de las sombras anunciar: "Los tenemos rodeados. Ríndanse o mueran". Reducto. Gritó Harry mientras apuntaba con su varita a un enano que se acercaba. No creo que estos sean el mismo tipo de enanos que conoció Blancanieves. Ninguno de ellos parece somnoliento o atontado, coincidió Hermione mientras sacaba algo de su bolsillo. Quizás podamos cambiar eso, respondió Tox mientras imitaba el movimiento de su novia y lanzaba una de sus bombas a los enanos que se acercaban. Sky lanzó su bomba hacia el otro lado de la habitación. Las explosiones ocurrieron en cuestión de segundos, matando a todos los enanos que aún no habían escapado de los asientos del Wisengamot, dejando a 9 con vida y corriendo hacia ellos. Umbridge había sido alcanzada por metralla, pero rápidamente bebió un poco de elixir de vida para curar sus heridas. Antes de que las criaturas mágicas alcanzaran a la pareja, 2 más habían sido eliminados, dejando a 7 enanos con hachas rodeando a los entrometidos del tiempo. Harry decidió combatir el fuego con fuego. Cuando tenía 12 años, en otra época, un enano que Lockhart trajo a Hogwarts lo derribó y lo obligó a escuchar el poema de San Valentín de Gimli. Ahora, aunque físicamente no era mucho mayor, su cuerpo estaba en mucho mejor forma. Por consiguiente, sentía que podía luchar contra su atacante. Rápidamente retiró el puño izquierdo antes de golpear al más cercano en el pecho. Sin embargo, el grito de dolor resultante no provenía del enano, sino de Harry. Llevaban una armadura de metal. Bien, gritó Tox, deseando poder acunar su mano herida. Reducto. Gritó mientras prácticamente hacía estallar al monstruo a su lado debido a la corta distancia. Ignoró las entrañas que lo cubrían mientras hacía lo mismo con otro enano tras esquivar su hacha. Solo unos minutos después, Harry y Hermione, cubiertos de entrañas enanas, salieron victoriosos y vieron a la sombra apuntándolos con su varita. Lanzó un hechizo desconocido a Hermione, quien apenas lo esquivó a tiempo. Estuvo tan cerca que le quemó una pequeña parte de la túnica. Harry comenzó a disparar rompehuesos tras Reducto a la causa de todo el sufrimiento en Gran Bretaña mientras Hermione hacía lo mismo, pero la mujer, energizada por el elixir de la vida, esquivaba todo lo que le enviaban mientras ocasionalmente les disparaba. Sacudiendo la cabeza con tristeza mientras luchaba, lo regañó con su voz de maestra. ¡Qué mal comportamiento! Mira el desastre que has armado. Me temo que tendré que castigarte. Lánzame tus varitas y quizás sobrevivas, ordenó el hombre con un traje negro de ninja. Al observar al grupo rodeado que comenzaba a entregar sus varitas, se detuvo al reconocerlo. Ah, exministro Bones. La sombra esperaba verte. Tiene planes especiales para ti. Pero no creo que le importe si te doy un pequeño adelanto de lo que te espera. Cruci. Amelia Bones, quien acababa de tirar su varita en señal de rendición, ahora luchaba contra el impulso de caer bajo el dolor de la maldición de tortura. El sudor le caía por la frente mientras mantenía los ojos cerrados por la concentración. Justo cuando estaba a punto de rendirse y caer, se oyó una fuerte explosión a sus espaldas. ¿Qué pasa? Gritó el torturador mientras liberaba la maldición y miraba por encima de la cabeza del ministro.
Ella también miró a su alrededor y vio a unos 50 guerreros de las sombras muertos en el suelo, sangrando. Había restos por todas partes y agujeros en el suelo y las paredes. Era evidente que habían lanzado una bomba. Bones miró más allá de la explosión y vio a un grupo grande de niños, con su sobrina al frente, sonriéndole con sorna. Sabía que necesitarías ayuda, comentó Susan justo antes de lanzar un hechizo no verbal a uno de los enemigos, que se habían reducido considerablemente. En menos de un segundo, Amelia sacó del bolsillo la varita de repuesto que acababa de conseguir, se dio la vuelta y lanzó un potente hechizo cortante que atravesó la cabeza del hombre que la había estado torturando. Los nuevos refuerzos para su bando, sin contar a los enemigos que habían eliminado con la bomba, suministrada por Toxieski unos días antes, habían cambiado el curso de la batalla. En lugar de verse ampliamente superados en número, eran ellos quienes superaban en número a sus enemigos. No tardó mucho en matar a todos los guerreros de las sombras. Mientras tanto, Toxieski luchaban contra la sombra del dolor, potenciada mágicamente. Si bien era cierto que Umbridge se enfrentaba con éxito a sus enemigos, se estaba moviendo en una dirección peligrosa para ella misma. Harry y Hermione solo tardaron unos minutos en idear una estrategia. Con la comunicación no verbal que habían podido hacer durante años, un pequeño gesto con las manos o la mirada, decidieron que la mejor manera de terminar la batalla era con una bruja que se cura de todo el daño que le infliges. En ese momento, desearon poder usar la maldición asesina, pero no querían probar un hechizo que no habían usado antes en medio de una batalla feroz. En cambio, simplemente lanzaron hechizos de destierro a la vez contra su enemiga. Mientras Dolores Umbridge volaba hacia atrás hacia el grupo de dementores que aún estaba retenido por los Patronus de Toxieski, Amelia Bones y su grupo cruzaron la puerta. No había nadie en los otros pisos del edificio. Obviamente, ya habían atacado al grupo de Amelia con todas sus fuerzas. ¡No! Gritó Umbridge al darse cuenta de que sus supuestos aliados estaban a punto de descubrir si tenía alma. Harry se preguntó si realmente creía que los dementores no la besarían. Era terrible ver cómo una de esas criaturas repugnantes succionaba su alma destrozada, y más de 100 personas lo presenciaron. El dementor que sujetaba a Umbridge dejó caer su cáscara vacía al suelo. Amelia, apuntando con sus 2 varitas a la bestia, mientras todos los demás hacían lo mismo, preguntó: ¿Te acuerdas de mí? Soy el ministro de magia. Todos los dementores asintieron. Vuelvan directamente a Azkaban sin molestar a nadie. Pueden besar a todos los guardias, pero no molesten a los prisioneros hasta que haya liberado a los que no pertenecen allí. Las criaturas completamente desleales que obedecían a quien creían más poderoso obedecieron. El grupo de Bones se separó para dejarles paso. Suspirando, Amelia comentó: ojalá supiera cómo matarlos, pero no lo sé. Pronto tendré que irme a Azkaban. Entonces empezaré a liberar los campos. Aún así, necesitaré la ayuda de todos los que estén dispuestos, incluso los menores, solo por hoy. Tras respirar hondo y sonreír, declaró: hemos ganado. Ante los vítores de todos los presentes. Al terminar los vítores, miró a su alrededor antes de preguntar: ¿a dónde se han ido Toxieski? Nunca se quedan mucho tiempo después de terminar su trabajo, comentó Susan con una sonrisa burlona. Ella misma los había visto desilusionarse. Pero quería agradecerles y averiguar sus verdaderos nombres para poder darles las órdenes de Merlín. No buscan recompensas. Solo luchan por lo que es correcto. Tampoco nos dijeron sus verdaderos nombres, comentó Cedric con tristeza, pero estoy seguro de que volverán si es necesario. Se había curado parcialmente la pierna y cojeaba. Hermione susurró en el oído de Harry: no sé exactamente sus nombres reales, pero he oído que los llaman los entrometidos del tiempo. Él sonrió y respondió en un susurro: hola Edwig, vete. Mientras salían silenciosamente de la habitación, oyeron claramente a Luna Lovegood, que formaba parte del DA, tararear la obertura de Guillermo Tell. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino mientras la mágica Inglaterra era recuperada y se entregaban numerosos premios. Aunque Timotheus Caladrón y Bartolomeu Eadon intentaron meter en problemas a Amelia por encerrarlos, ninguno de los demás miembros restantes del Wisengamot los apoyó. Con su comportamiento, habían arruinado con éxito sus vidas políticas y sociales. Aunque no fueron a Azkaban, no tenían amigos ni aliados. El ministro Bones trabajó incansablemente para restaurar y mejorar el gobierno mientras la vida comenzaba a volver a la normalidad. Los refugiados salían de Hogwarts y regresaban a sus hogares, los negocios comenzaban a reabrir y, por supuesto, los funerales de los que habían muerto.
Tras el fin de la guerra y el alta del padre de Hermione en Irlanda, Harry Potter y los Granger regresaron a Inglaterra. La familia había encargado la reconstrucción de su casa, y estaba en proceso. El armario evanescente que había dentro no era más que cenizas, al igual que la mayoría de sus pertenencias. Se alojaban en un piso que Harry les había alquilado. Cuando necesitaban espacio extra, podían usar fácilmente su apartamento barra baúl. Susan Bones era la única que sabía que sus amigos regresaban al país disfrazados todos los días. Como Harry no quería ser el centro de atención, el viaje le proporcionó la excusa perfecta para que nadie pensara que eran cobardes. Los padres de Hermione apenas habían escapado de un ataque y estaban hospitalizados en otro país por seguridad, así que, naturalmente, su hija y su novio, que los consideraba familia, se habían quedado con ellos. La guerra terminó antes de que tuvieran la oportunidad de ayudar. Hermione había considerado organizar una gran fiesta de cumpleaños para Harry, pero le pareció que no era el momento adecuado, ya que algunos funerales aún estaban en marcha. Harry se alegró de que Cedric sobreviviera y se recuperara de sus heridas, pero le entristeció que sus padres murieran con un mes de diferencia. Sé que es cruel, afirmó Hermione, pero estadísticamente, esta guerra fue mejor que la guerra contra Voldemort que evitamos. Murió mucha menos gente. Sufrió mucha menos gente. Y quienes sufrieron lo hicieron durante mucho menos tiempo. No es una solución perfecta, pero aún así salvamos muchas vidas. Lo sé, respondió Harry. Solo ojalá no hubiera metido la pata y causado todo esto. Lo sé, respondió Hermione, pero hoy es tu cumpleaños y no voy a dejar que te quedes deprimida. Y así, los Granger y Harry disfrutaron de su cumpleaños, mientras que los intrusos del tiempo decidieron centrarse en el bien que su intromisión temporal había producido, en lugar de en el mal. Continuaron su entrenamiento y trataron de mantenerse en constante vigilancia, porque nunca sabían si surgiría otra amenaza. El fin. TM,